Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Estamos bien, cierto? ¿Sí? Después tenemos asamblea. Hermanos, hoy comenzamos una serie de predicaciones nueva que va a ser solamente por el mes de marzo, que se llama Camino a la Cruz. Por tanto, nosotros vamos a ver por estas próximas 4 semanas los últimos momentos del Señor Jesucristo, su arresto, su muerte y su resurrección. Ya preparando el corazón para Semana Santa también. Así que hoy voy a predicar de una forma distinta. No vamos a leer el pasaje completo, sino que en la medida que voy explicando el texto, vamos a ir leyendo el pasaje, porque el texto es muy rico, tiene muchas cosas que decir y es un poco extenso. Así que por mientras, busquen en sus Biblias Juan capítulo 18, y vamos a leer de los versículos 1 al 27. Vamos a leer la mitad del capítulo. Este capítulo se divide en 2 secciones. La traición, el arresto y luego el juicio. Nosotros hoy nos vamos a quedar con la traición y el arresto del Señor Jesucristo. Juan 18, del 1 al 27. Y quédese con su Biblia ahí. Quédese con su Biblia ahí. La predicación de esta mañana tiene por título Rechazado por nosotros. Algo que había sido profetizado mucho tiempo antes, particularmente con el profeta Isaías. Él dice que el Cordero de Dios, el Mesías, iba a ser rechazado por el mismo pueblo de Israel, que no iban a hallar atractivo en él, siendo el más hermoso de los hijos de los hombres. Podemos leer un pasaje de la Escritura, como la gracia se derrama sobre sus labios. Después Isaías nos muestra de que a esta persona en particular, distinta, el Hijo de Dios, va a ser rechazado por el ser humano, que no hay atractivo en él. Este pasaje habla de eso. Este pasaje habla de decepciones que provocan traiciones, expectativas. Y yo de eso quiero que nosotros reflexionemos en esta mañana. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, aunque por lo general no predicamos el Evangelio a las personas que conocemos, pero en los casos contados que predicamos el Evangelio a las personas que conocemos, a mí me pasa personalmente, y lo voy a confesar, a veces siento que tengo que encantar a la persona. Ya como que le predico la palabra, y como que tengo que decir, no, pero si los evangélicos no somos cartuchos, no somos cuadrados, tenemos cierta libertad, y como que uno tiende como a encantar al otro, como a hacer una especie de venta, de oferta. Pero yo no estoy criticando eso. Lo que pasa es que nosotros estamos en una cultura que es consumista y todo se vende, todo es una oferta. Entonces, como hemos sido programados de esa forma, todo lo vendemos y creemos que el Evangelio es una venta también. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que a veces nos resulta. A veces le predicamos a ciertas personas, las personas creen lo que le estamos diciendo, se vuelven al Evangelio y no hay cambios prácticos positivos en su vida, sea de trabajo, de matrimonio, de estabilidad económica. A veces esas cosas no llegan por conocer a Jesús. Pero a veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, como que tratamos de decir que sí, que las cosas se van a arreglar, que todo va a andar bien, pero en la práctica no siempre es así. Y por lo general el Señor Jesucristo permite que nosotros pasemos por estas dificultades para que confiemos más en Él. ¿Por qué le estoy dando una vuelta a esto, hermanos? Porque esto genera expectación, genera desilusiones, desencantos. Nosotros creemos que Jesús es como el genio de la lámpara, que con nuestras oraciones frotamos la lámpara, como el jardino, y tiene que salir el genio y cumplir nuestros deseos. Y nosotros pensamos que a veces el Señor Jesucristo es eso. Y cuando no pasa eso, cuando el Señor no responde a nuestras peticiones, nuestras aflicciones, nosotros nos decepcionamos y el corazón se empieza a entristecer. Bueno, algo así ocurre. Habían personas que estaban siguiendo al Señor que tenían expectativas. Habían personas que tenían una idea de cómo tenía que ser Jesús. Habían personas en el texto que
pensaban que el Mesías tenía que actuar de cierta forma y se dan cuenta que el Mesías no actúa de la forma que ellos quieren. Entonces genera decepción. Yo tengo tres cosas que decirle en esta mañana. Y vamos a leer primero de los versículos 1 al 11, que es donde está el primer punto. Pero nos vamos a detener en el versículo 4, así que vaya a su Biblia. Vamos a leer en primera parte el versículo 1 al 4. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? El primer punto yo lo he titulado como Jesús pone las cosas en orden. Jesús pone las cosas en orden. Hay un detalle aquí que es un detalle que Juan pone en el texto que nos tiene que llamar mucho la atención. Es un detalle que pone Juan, que es como una especie de guiño de lo que va a venir. Dice la Biblia en el versículo 1 que una vez que el Señor ora por ellos, porque venimos de Juan 17, el Señor ora por sus discípulos, hace una oración muy sentida, una oración muy potente por ellos. Una vez terminada esta oración, el Señor se aparta y dice: salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Bueno, los historiadores dicen que el torrente de Cedrón funcionaba como una especie de desagüe de la sangre de los sacrificios que se hacían en las fiestas. Estaban en plena fiesta de la Pascua, estaban a vísperas de estas. Usted se imaginará que en Jerusalén, los historiadores cuentan, que visitaban Jerusalén en esa época cerca de 1 millón de personas. Mucha gente iba a celebrar la fiesta. Entonces usted se imaginará la cantidad de sacrificios que se hacía. Se calcula que por lo menos 250.000 sacrificios en todo el tiempo de la Pascua. Mucha sangre derramada. Entonces el torrente de Cedrón funcionaba como una especie de desagüe y por ahí se colaba la sangre. No es que el torrente se transformaba en sangre, pero sí uno podía ver tintes de sangre en el torrente y sabía que de esa agua se podía beber porque se usaba para este uso. Entonces fíjense lo que dice Juan, que Jesús pasa por el torrente de Cedrón. Jesús, el verdadero Cordero, Jesús que su sangre es mucho más eficiente que 250. Ve la sangre pasar, o sea, el Señor ya está viendo lo que viene. El Señor ya está contemplando cómo va a llevarse a cabo la salvación. Y entonces se nos muestra este personaje, se nos muestra a Judas. Dice, el que le entregaba, o sea, que está haciendo algo. Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Esto es muy interesante. Te lee todo el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que Juan, por lo general, busca mostrarnos el tras bambalinas. Jesús hace algunos eventos, sana, predica, pero Juan también muestra por detrás. ¿Qué está ocurriendo por detrás? ¿Qué está ocurriendo tras la escena? Como el backstage, dirían hoy. Y Juan como que muestra eso. Entonces aquí Juan nos está mostrando de que Jesús va a un lugar íntimo que él y sus discípulos conocían y nadie más. Entonces este lugar probablemente era un lugar de enseñanzas, un lugar de oración, un lugar de consejería, una especie de centro de operaciones cerca de Jerusalén. Un lugar íntimo. Y fíjese que aparece Judas. Yo no sé si usted conoce a alguien llamado Judas. Y si hay alguien que se llama Judas, es probable que le hayan puesto Judas por Judas Tadeo y no por Judas Iscariote. Porque Judas, uno inmediatamente piensa en el traidor. Cuando uno conoce a una persona que es media traicionera, uno dice, no, este es Judas. Judas inmediatamente funciona de sinónimo de traidor. Y esta es la primera reflexión del primer punto, de cómo el Señor pone las cosas en su lugar.
Yo no sé cómo está usted con el Señor. Yo no sé cómo usted ha venido esta mañana con su corazón delante del Señor Jesucristo. Pero si usted viene con expectativas rotas, el Señor va a arreglar esas expectativas. Si usted es un escogido de Dios, Dios va a arreglar esas expectativas, las va a reparar. Pero si tú no eres de Dios, fíjate lo que dice el texto, que viene Judas y entrega al Señor Jesucristo. ¿No le llama la atención que el traidor es alguien que estaba muy cerca de Jesús? ¿No le llama la atención que el traidor era alguien que manejaba los recursos del ministerio? O sea, alguien de confianza. Yo no pongo a cualquiera con los recursos. Aquí en la iglesia tenemos al hermano Elwin, un hermano de confianza, ¿no? Matemático, apto para el trabajo. Entonces, no estoy diciendo que el hermano Elwin se parece a Judas, no es el tema. Pero Judas era una persona capacitada para esta labor, por eso lo habían designado para esto. Era alguien que estaba cerca. Yo me imagino las caminatas de Jesús yendo de Galilea hacia Jerusalén o de Galilea hacia Samaria o hacia las otras regiones que él salía a predicar. Y me imagino que Judas llevaba el dinero. Entonces yo me imagino al Señor Jesucristo caminando, de repente encontrándose con un vendedor. Judas, si compramos algún fruto, algún dulcecito para los chiquillos en el viaje, ya ok, compremos. O sea, alguien cercano. La Biblia especifica que Judas era alguien muy cercano, que sabía del lugar secreto donde Jesús se reunía con los suyos. Pero fíjese lo particular de Judas. Estaba muy cerca de Jesús, pero a la vez muy lejos, porque tenía otra imagen de Jesús. Él tenía otra expectativa del Mesías, del Redentor. Él tenía la expectativa de un rey, de alguien que iba a conquistar a los romanos, que iba a venir con la espada y iba a dar liberación a Israel. Esa es la expectativa que tenía Judas. Pero a través del tiempo, Judas se va como desencantando. Yo no sé qué idea tienes tú de Jesús. No sé qué ideas tienes tú del Evangelio. Tal vez tú te puedes sentir muy cerca de Cristo, te puedes sentir muy cerca de la iglesia, pero quizá tienes una idea errada de quién es Jesús. Tal vez tú te has hecho una imagen de Cristo a tu imagen y a tu semejanza. Entonces tú has decidido hacer las cosas bajo tus principios. Ya has desechado quizá el Evangelio y ya no lees la Biblia todos los días, ya no tienes una vida de oración con Jesús, no tienes una comunión con Jesús porque pareciera que esas cosas son inútiles. Déjame decirte que estás equivocado, que eres como Judas, estás tan cerca de Jesús, pero a la vez estás tan lejos. Porque Jesús no necesita personas que vengan a hacer las cosas según su criterio. Jesús quiere que tú confíes en Él, en aquellas cosas que pueden parecer infructíferas. Jesús quiere que ahí confíes en Él. Si estás pasando por alguna crisis, en oración, ahí el Señor te quiere. No te quiere resolviendo las cosas por tus medios. A Jesús no le gusta el pragmatismo. Eso nosotros lo vemos en la Biblia. Jesús es el menos pragmático que existe. No, es que esto puede funcionar mejor para que llegue más gente a la iglesia. Es que esto puede funcionar mejor para que podamos hacer esto. No. El Evangelio es claro. La transformación de las personas es clara. La transformación del mundo es claro. Vayan y prediquen el Evangelio, no otras estrategias. Es así como el mundo se transforma. Entonces es probable que tú esa fórmula de Jesús, esa fórmula divina, santa, tal vez tú la ves como insuficiente. Es lo que le pasó a Judas. Tan cerca, pero tan lejos, con expectativas rotas, con una imagen de Jesús a su imagen y a su semejanza. Entonces, si tú estás como Judas, arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete en este momento delante de Jesús. Arrepiéntete. Porque Jesús no necesita estrategas. Jesús no necesita gente que le diga cómo se deben hacer las cosas. Él quiere siervos, quiere gente obediente, quiere gente valiente. Fíjese lo que dice después de los versículos 5 al 11. Estamos en el primer punto todavía. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy, porque lo estaban buscando. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba.
como les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esta parte es preciosa. Esta parte confronta a Judas. Porque lo más probable es que Judas, estas son hipótesis que hacen los comentaristas, lo más probable es que Judas había perdido la fe en Jesús. No es el Mesías. Así que lo voy a entregar, voy a sacar alguna ganancia de esto. No es el Mesías. No viene a conquistar a los romanos, no viene a instalar un reino, no lo veo derrotando a sus adversarios. No es el Mesías. Fíjese lo que ocurre en el texto. Jesús pregunta: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. ¿Y Jesús cómo responde? Yo soy. Así como Jesús, como Dios responde en el Antiguo Testamento delante de Moisés: diles que yo soy. Jesús responde: yo soy. ¿Y qué pasa cuando pronuncia el nombre santo de Dios? La gente cae desmayada. Esa es la traducción correcta. No es que simplemente se caen, sino que se desmayan. Hermanos, tenemos que imaginarnos muy bien esta escena. Una traducción más correcta no es que trae una multitud, sino que es una tropa. Y una tropa se compone por lo menos de 600 personas, sin contar que venían algunos soldados romanos y gente de los fariseos también y del Sanedrín. Algunos comentaristas dicen que por lo menos, por lo bajo, tenían que haber sido 1000 personas. 1000 personas para arrestar a Jesús. ¿Se imagina eso? O sea, aquí ya somos muchos para tomar presa a una persona. Somos hartos. Imagínense 1000 personas para tomar preso a alguien. Esto tiene mucho sentido, porque el Señor Jesús tenía muchos seguidores. Entonces, por la acusación que levantan contra el Señor, es por sedición, o sea, un rebelde, un revolucionario, alguien contra el imperio. Entonces, tienen que ir con muchas personas porque probablemente Él se rebele. Por eso mandan a 1000 personas. Fíjese lo que hace Jesús. Hace que todos caigan desmayados, solamente con pronunciar su nombre. ¿Qué le está diciendo con ese detalle a Judas? Yo soy Dios. Con el pronunciar de mi voz, la gente se cae desmayada. Jesús, ¿qué está diciéndonos a nosotros ahí? Si yo quisiera, yo puedo hacer que todos caigan muertos en este momento, porque yo soy Dios. Jesús dice: yo soy, y 1000 personas caen desmayadas. Esto es muy extraño, esta escena que está ocurriendo. En este jardín, Jesús viene de orar, Jesús se adelanta a sus discípulos. Esto es muy extraño. Yo no sé si usted ha leído el Antiguo Testamento y ha leído el libro de los Reyes. Cuando matan a Saúl, dice la Biblia que Saúl estaba atrás del batallón, al final. ¿Usted ha visto películas medievales? ¿Ha visto Corazón Valiente? No sé. ¿Sí? ¿Dónde siempre está el rey de Inglaterra, que era el más cobarde? Atrás, ¿cierto? Y adelante estaban todos los soldados. El rey siempre está atrás, porque la idea es que el rey sea el último al que puedan llegar. Cuando uno juega ajedrez, ¿dónde está el rey? Atrás, ¿cierto? Atrás de los peones, cubierto por los alfiles y los caballos y las torres. Siempre es el más protegido. Fíjense lo que dice la Biblia. Jesús se adelanta. Estaba con los suyos, venía caminando con ellos, y cuando Jesús sabe que vienen a prenderlo, Él se adelanta. Jesús viene a poner las cosas en su lugar, porque Él es tu protector. Él es tu protector. Él es tu justicia. Él es tu amparo. Él es tu fortaleza. Jesús se pone adelante para proteger a los suyos, para que se cumpliese las palabras que había dicho: ninguno de los que me diste se perdió. Él se adelanta para Él poner el pecho, Él ponerse en primer lugar. Pero fíjese lo que hace Pedro. Pedro saca la espada
y va hacia la cabeza y le corta la oreja. Aquí podemos ver dos cosas. Pedro no estaba muy claro en su cabeza porque hay 1000 personas armadas y él simplemente con una espada, queriendo hacer guerra. ¡Pum! Le corta la oreja. O sea, no tenía posibilidades de ganar Pedro por ningún lado. Y por otra parte, era un muy mal guerrero, porque si él quería herir a alguien y matarlo, no lo logra matar, sino que le corta la oreja nada más. O sea, lo hiere. Entonces no estaba pensando muy bien las cosas y era un mal guerrero. Pero fíjense lo que hace el Señor Jesucristo. Sana la oreja de Malco. Dice que lo sana. Y le vuelve a preguntar, llévenme y dejen ir a estos. ¿Por qué le digo que el Señor pone las cosas en su lugar? Porque Pedro también tenía otra expectativa. Vamos a la guerra, vamos a la batalla. Los hizo desmayar. Entonces es posible que ganemos. Este es el momento. Este es el momento de la guerra. Este es el momento de la instauración de Jesús como el Mesías. Ahora. Y Jesús le dice a Pedro, no, no es así. No es de esta forma. Hermano, hermana, deja que el Señor ponga las cosas en su lugar. No hagas las cosas según tu medida. No hagas las cosas según tu criterio, según tu justicia. Sigue la justicia de Cristo. Fíjate que Él se pone enfrente. Hoy el Señor Jesús está enfrente delante del Padre intercediendo por ti. Porque tú no puedes interceder por ti. Deja que Él sea tu justicia. Entonces, si tienes expectativas cerradas de Jesús, arrepiéntete y cámbialas y vuélvete a Él. Vuélvete a Cristo. Él pone todas las cosas en su lugar. Lo segundo está de los versículos 12 al 18. Y vamos a leer primero del 12 al 14. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. El segundo punto yo lo he titulado como traicionado por sus siervos. Entonces, primero el Señor es traicionado por las personas que tienen expectativas erradas de quién es. Se hace una imagen de Jesús que no es la imagen de Jesús y Jesús es traicionado por ese tipo de personas. Ahora, Jesús es traicionado por sus siervos. Por sus siervos. Hermanos, cuando usted lee el libro a los Hebreos, dice la Biblia que el Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? O sea que Jesús es el sacerdote de los sacerdotes. Antes que existiera el oficio de sacerdote, Jesús ya era sacerdote. Ya era el sumo sacerdote, el sacerdote de los sacerdotes. Él inventó el sacerdocio. Y dice la Biblia que los sacerdotes desean, planean matar al Mesías. A quien ellos deberían servir, ellos planean matarlo. Y confabulan y hacen toda una estrategia para poder matar a Jesús. Ahora es traicionado por sus siervos. Y esta palabra es para mí particularmente, para los que predican, para los que enseñan, para los que están en posiciones de liderazgo, para los presbíteros, para los diáconos, para los que tienen algún cargo en la iglesia. También los sacerdotes tenían una idea errada de quién era Jesús. No lo pudieron ver. No pudieron identificar al Mesías. Tenían otra idea del Mesías. No pudieron ver las señales, no pudieron ver los milagros, su predicación. Se enceguecieron y no vieron a Jesús. Hermanos, y esto pasa en nuestros tiempos. Pasa en nuestros tiempos. Gente que predica la palabra, que tiene que llevar a la gente al arrepentimiento, a los pies de Jesús. Son falsos, son ladrones y son mentirosos. Con ellos no hay parte en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dice, ¡ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños! ¡Ay de aquel! Esa expresión del ¡ay! Es una expresión de sufrimiento. O sea, no me gustaría estar en los zapatos de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. Hermanos, este es un llamado para ustedes.
abran sus oídos, sean solícitos y diligentes en su instrucción evangélica. Sean solícitos y diligentes en estudiar la palabra de Dios para que no sean engañados, porque hay muchos predicadores mentirosos, hay muchos pastores que en vez de bendecir a la iglesia vienen a trasquilar la iglesia. Y eso es lo que hacía la orden sacerdotal. ¿Sabe por qué la orden sacerdotal era tan incómoda para Jesús? ¿Sabe quién era Anás? Anás era el suegro de Caifás. Anás había sido el sumo sacerdote, pero la gente aún le llamaba sumo sacerdote. Caifás era el sumo sacerdote de aquel año. Anás era la persona que había estado encargada del patio de los gentiles. ¿Cuál es el patio de los gentiles? Donde estaban vendiendo, ¿se acuerdan? Cuando el Señor se enoja, que están haciendo cambios, están vendiendo animales, y el Señor se enoja y esta es cueva de ladrones, cuando la casa de mi padre es casa de oración. El patio de los gentiles, Anás tenía todo un negocio con el patio de los gentiles. Le tenía sangre en el ojo a Jesús. Le echó a perder el negocio. No le gustó lo que hizo Jesús. Hermanos, hermanas, y este es un llamado para la segunda iglesia. Si alguna vez se levanta un predicador en esta iglesia, y espero que no sea yo, que venga a trasquilar la iglesia, que venga a engañar a los siervos del Señor, que venga a hacer tropezar a sus pequeños, acúsenlo, devélenlo, porque eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue valiente frente a los fariseos y frente a los sacerdotes. Él no se atemorizó. Los que debían servirle y los que deberían preparar el camino para Jesús planearon matarlo y lo hicieron. Fíjese lo que dice los versículos 15 al 18. Y seguían a Jesús, una vez que Jesús estaba con Anás, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. El otro discípulo es Juan. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y abrió la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Nótese aquí esta segunda parte del texto, la segunda escena. En la primera escena tenemos un Pedro irracional. Irracional. Si yo veo que el Señor Jesucristo me está protegiendo y me está haciendo guiños para decir: váyanse, yo me quedo con ellos, yo no saco la espada. Pero Pedro no, muy valiente, frente a 1000 soldados, saca la espada. Y más encima, mal guerrero, le corta la oreja en vez de matarlo. Pésimo guerrero. En esta segunda parte, valientemente también sigue Jesús y va hacia el patio del sumo sacerdote. Y están cerca, y Juan tenía alguna conexión con alguien que trabajaba en la casa del sumo sacerdote. Logran entrar y están ahí, con la misma gente que había arrestado a Jesús. Y empieza a calentarse ahí en el fuego, Pedro. Y una vez que Jesús lo mandan hacia Caifás, o sea, lo hacen salir por el patio, Pedro mira al Señor, le preguntan: ¿no eres tú el que estaba con él? No lo soy. O sea, Pedro se da cuenta que esto era real, que el sacrificio de Jesús era real. Pedro se da cuenta que el Señor está amarrado, está golpeado, está burlado, lo llevan preso, ahora hacia Caifás. Juan es brillante como escribe esta parte, porque Juan nos deja ahí un guiño para que nosotros podamos imaginar de que Jesús se mira con Pedro, pasa por ese patio. Ellos estaban esperando afuera de la casa de Anás, afuera. Ahí estaban esperando al Señor. Y el Señor sale, Pedro estaba ahí. El Pedro mira a Jesús y lo mira esposado y lo mira golpeado hacia la casa de Caifás. Entonces la gente se voltea y le pregunta: ¿no eras tú el que estaba con él? ¿Con el que iba pasando ahí?
¿Y qué dice Pedro? No lo soy. Toda la valentía que demostró, todo el valor, toda la gallardía, todo el ímpetu se destruyó. Su expectativa también se cayó. Quizás Pedro fue siguiendo, algo va a pasar, algún milagro va a hacer el Señor. Ya lo intentaron matar antes y el Señor se escabullía. De alguna forma va a salir de esto. Pero cuando lo ve atado y lo ve golpeado, Pedro dice, esto es real, esto viene para acá. ¿Por qué quiero cerrar este segundo punto con Pedro? Porque es el único apóstol a quien el Señor Jesucristo le cambia el nombre. A ningún otro le cambia el nombre. A dos hermanos les pone un sobrenombre. Les pone Boanerges. A Juan y a Santiago. Porque eran bien rayosos, eran como bien altivos. Boanerges, los hijos del trueno. Pero a Pedro le da un título distinto. Pedro dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Cristo. Y con esa declaración que le dice el Señor, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino que el Espíritu de Dios. Por tanto, ya no te llamarás Pedro, Simón, sino que te llamarás Pedro. Entonces, ¿qué interpretamos nosotros? Que por esta declaración fundo mi iglesia, porque yo soy el Cristo. O sea, un título de liderazgo, hermanos. Un título de cabeza de los apóstoles. Eso se había constituido en Pedro. Liderazgo. Y el líder que debería estar junto con su Señor, que debería estar hablando de su Señor, no avergonzarse de su Señor, lo niega. Lo niega. Igual que los sacerdotes, niegan a Jesús, lo desconocen. Pedro también lo desconoce. Entonces, lo que deberían servir a Cristo, también lo traicionan, sus siervos. Y ya con esto quiero ir terminando, que es del versículo 19 al 27. Vamos a leer del 19 al 24. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Déjeme leer una parte de la palabra que está en Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. A mí me da mucho temor esto, porque no dice en primer lugar los homosexuales, no dice en primer lugar los ladrones, no dice los estafadores. ¿A quién menciona el mismo Señor Jesucristo en primer lugar? Los cobardes y los incrédulos. A mí me da mucho temor esto, porque está hablando de creyentes, de gente que vivió el Evangelio, de gente que estaba en la iglesia, que participaba de la iglesia, cobardes e incrédulos. A mí me da mucho temor esto, porque ahí estamos nosotros. Juan, como buen judío, hebreo,
y conoce la poesía, escribe este capítulo 18 como un quiasmo. ¿Ha escuchado lo que es un quiasmo? Un quiasmo es un lenguaje literario, poético, para que en fácil es como una hamburguesa. Tenemos dos ideas que son el pan y la hamburguesa es el centro, que es la idea central. Entonces fíjese que Juan nos describe la negación de Pedro en dos partes. Primero lo niega cuando él viene y se acerca al fuego, dice no lo soy. Y luego Juan nos transporta a esta escena donde Jesús valientemente le habla al sacerdote y lo confronta con su falta a la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía de que el sumo sacerdote o los sacerdotes no podían increpar directamente al acusado, tenían que llamar a testigos y por medio de los testigos preguntarle a los testigos, ¿este dijo eso? ¿Este dijo esta otra cosa? Entonces Jesús le responde según la ley. Tienes que preguntarle a las personas que yo le enseño. O sea, Jesús corrige al sumo sacerdote. Hay que ser muy valiente porque Jesús está rodeado de soldados, está rodeado de gente, él está solo, está amarrado y corrige al sumo sacerdote con mucha valentía. Entonces, como uno de los alguaciles ve que corrige al sacerdote, le da una bofetada. Y Jesús no se calla. Y Jesús confronta al alguacil también. ¿En qué errado? Dímelo. ¿Cuál es la falta básicamente de la ley? Porque están hablando de la ley, eso es. No tienen argumentos contra Jesús. Jesús es muy valiente. Tenemos en primera idea Pedro negando a Jesús, Jesús siendo muy valiente y cerrando toda esta escena con la negación total de Pedro. O sea, negación, valentía, negación, un quiasmo. Juan escribe de esta forma porque nos muestra cómo al punto más podrido y malo que llegó Pedro, traicionar a su Señor, al único que le habían cambiado el nombre, el único que se creía valiente, traiciona al Señor. Yo quiero ir cerrando ya este tercer punto con algo muy breve. No le dije cómo titular el tercer punto, pero el tercer punto yo lo titulé como Cristo demanda valentía. Puede sonar simple, pero es muy difícil. Cristo no quiere gente inteligente. Hermanos, Jesús no quiere gente inteligente, porque ni el más inteligente del universo es tan inteligente como Jesús. Cristo creó los planetas, los soles, las galaxias y todo lo que existe. O sea, no hay nadie que tenga la sabiduría y el conocimiento de Cristo. Nadie, nadie. Jesús no necesita gente astuta, que sea buena para hacer planificaciones. No necesita gente así. Jesús no necesita grandes estrategas. Jesús no necesita millonarios. Yo una vez escuché a un pastor, tenemos que llegar a la gente rica para que la iglesia crezca. Jesús no necesita gente rica. Los ricos necesitan a Cristo. Jesús no necesita gente con grandes aptitudes. ¿Sabe lo que necesita Cristo? Valientes. Gente con convicción. Gente dispuesta a entregar la vida por Jesús. Eso es lo que demanda Jesús. Gente con convicción en Él. Gente que confía en Él. Que aunque estén en la tormenta se agarran de Jesús porque no hay otro lugar al que ir. Eso es valentía. Gente que es capaz de poner toda su confianza, todos sus recursos, toda su vida a los pies de Jesús. Eso es ser valiente. Fíjese lo que decía Apocalipsis. Mientras que los cobardes e incrédulos, su parte está en el lago de fuego y azufre. Pero hay gracia también. Hay mucha gracia. Si tú eres un cobarde, porque lo más probable es que tú y yo seamos cobardes, por eso esta iglesia no está llena, por cobardía, porque no hablamos con verdad y con justicia el evangelio, porque no confrontamos el pecado, somos cobardes. Somos cobardes en hacer el bien, en hacer misericordia, somos cobardes, porque tenemos que salvar nuestro propio pellejo, nuestro propio cuero. Hay un dicho que dice por ahí, cada uno mata a su chancho. Somos así. Somos cobardes. Jesús no mató su propio chancho. Él se puso delante de sus discípulos y se entregó a sí mismo. Siendo Dios y pudiendo destruir a todos los soldados, Él se entregó a sí mismo. Cristo quiere gente valiente.
Volvamos un poco al texto. Dice la Biblia que Pedro se estaba calentando junto al fuego. La palabra correcta no es fuego, es piedras o brasas calientes. Esa es la traducción correcta. Brasas calientes o brasas que dan calor. Esta palabra griega aparece solamente 2 veces en la Biblia. Aparece acá, en Juan 18, y aparece en Juan 21. ¿Qué pasa en Juan 21? Después que Pedro niega al Señor, el Señor resucita. Pedro, ¿qué es lo que hace con algunos de los discípulos? Vuelve a su oficio anterior, a pescar. Y van a pescar. Y el Señor está en la orilla de la playa haciendo un pescado asado, porque dice que tenía un pescado en las brasas de calor. La misma palabra griega. Nos repite la misma escena, Juan, nos trae a la memoria. ¿Se acuerdan que Pedro negó al Señor junto a las brasas que dan calor? Ahora el Señor Jesucristo está haciendo un pescado junto a las brasas que dan calor. Y en esa escena, Pedro se baja del barco, va con Jesús y camina con Jesús. Y Jesús le hace 3 preguntas, ¿se acuerda? ¿Pedro, me amas? Sí. ¿Pedro, me amas? Sí. ¿Pedro, me amas? Y Pedro le responde, tú lo sabes todo, Señor. Porque él ya sabía que él le había profetizado que lo iba a negar. Entonces como que Pedro le pregunta, tú lo sabes, tú sabes lo que yo voy a hacer en el futuro. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Lo restaura. Al cobarde, al traidor, lo restaura y le dice, pastorea mis corderos. Hay gracia aún si eres cobarde. Si te ha faltado valentía en tu vida para predicar el Evangelio, porque hermanos, no hay otra fórmula para que este mundo cambie, es por medio del Evangelio, no hay más. Si has sido cobarde y crees que las cosas se hacen según tu criterio, según tu forma de pensar, arrepiéntete porque hay gracia, hay gracia. Jesús te está esperando junto a las brasas de calor como a Pedro. Jesús te está esperando con un pescado y te está llamando a la restauración. Ven. Y de la cobardía yo te haré valiente, porque eso es lo que necesito. Jesús no necesitaba un Pedro inteligente, no necesitaba un Pedro guerrero con espada, necesitaba un Pedro con convicción, valiente. Y eso es lo que necesita el Señor de esta iglesia, gente valiente, una iglesia valiente, que no traicione a su Señor, sino que entregue la vida por su Señor, como su Señor entregó la vida. Con esto quiero cerrar. El primer punto, Cristo pone las cosas en su lugar. No busques hacer las cosas según tu criterio. No busques hacer las cosas según tu juicio. Cristo fue traicionado por sus siervos, en segundo lugar. Es probable que nosotros mismos estemos traicionando al Señor por no identificar al Señor y predicar correctamente su palabra. Y finalmente Cristo demanda gente valiente, hermanos. Valentía. Convicción con Cristo. Cristo nos llama gente a medias tintas. Cristo nos llama a aguachentos. Cristo llama a valientes. Seamos valientes porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, con ese Espíritu Santo tú has sido sellado. Oremos al Señor. Señor, Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos trae consuelo en nuestra cobardía, en que nosotros creemos que las cosas se deben hacer de cierta forma. Perdónanos, Señor, si nos estamos pareciendo a Judas, si estamos tomando el rostro de Judas. Sálvanos, Señor Jesús. Sálvanos de ahí, sácanos de ahí, Señor. Y vuélvenos a ti, que podamos estar abrazados a tus pies, que podamos estar rendidos a ti y confiar en ti, Señor. Señor, si estamos en puestos de liderazgo y te desconocemos, no te identificamos y no practicamos la misericordia ni la justicia, si no somos bondadosos, si no somos llenos de gracia como tú, perdónanos, Señor, perdónanos, porque significa que no nos parecemos a ti, y si no nos parecemos a ti, no estamos hablando de ti, Señor. Y si en esta iglesia somos cobardes, porque ciertamente somos cobardes, perdónanos, Señor, perdónanos, llámanos como a Pedro,
Señor, pon amor en nuestro corazón, amor verdadero por ti. Señor, que en esta iglesia haya gente dispuesta a morir por ti. Que lo más importante de sus vidas sea tú, Señor. Tú, Jesús, y no este mundo. Tú, Señor. Somos cobardes porque amamos esta tierra, Señor. Despréndenos de esta tierra y que te amemos solamente a ti. Señor, restauranos. Restauranos en el nombre de Jesús. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos restaure porque no podemos solos. Haznos valientes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.